Bienvenidos a un nuevo tutorial de fotógrafodigital.com en el que vamos a ver cómo poner texto en perspectiva y hacerlo de la manera más realista posible, utilizando para ello varios trucos que os voy a enseñar a continuación. Vamos a empezar con esta imagen. Esta imagen en realidad es esta y la vamos a convertir en esta otra. He vuelto a la imagen original y vamos a empezar desde cero. Primer paso, voy a preparar la imagen para añadirle mi texto. ¿Qué quiero decir? Pues simplemente que aquí hay un par de desagües y un cartel que no me interesan nada, los voy a quitar. ¿Cómo? La forma más sencilla es selecciono la herramienta de lazo. Hago con ella una pequeña selección que no tiene por qué ser muy precisa. Selecciono también al mismo tiempo este cartelito. Para ello pulso la tecla mayúscula y me permite sumar áreas a la selección. Y con la selección hecha me vengo a edición, relleno según el contenido y en esta ocasión acierta plenamente, como puedo ver aquí en este cuadro del resultado, y le digo que OK y ya está. Me ha creado una capita con el parche para que no se vea eso. Ya tengo la imagen lista para poder trabajar. Segundo paso, voy a escribir el texto que quiero emplazar en ese frontal del edificio. Para eso pulso la tecla T o me vengo aquí a esta T de la herramienta de selección de texto. Me pongo en cualquier sitio en la imagen y escribo el cartel. En este caso era Art Museum. Ya está escrito. Pulso Control Enter y ya se consolida lo que acabo de escribir. Lo pongo aquí en el centro. Es muy grande, es demasiado grande para esta cornisa, así que hago Control T y voy a hacer un poco más pequeño el texto. Ya está. Y ahora no os olvidéis, voy a hacer una cosa que es seleccionar el contenido de esa capa de texto, es decir, voy a seleccionar las letras. ¿Cómo? Sencillo, pulso la tecla Control, me pongo encima de la capa de texto y como veis, cuando estoy aquí dentro, se cambia el cursor y se añade a la manita un símbolo de selección. Lo pincho y eso hace que, aquí lo veis, se hayan seleccionado las letras. Ahora puedo copiar el contenido de esas letras con Control C e inmediatamente lo deselecciono, Control D. Ya está. Tengo en la memoria copiado el contenido del cartel. Voy a hacer no visible esto de Art Museum, ya no me hace falta que esté visible. Y ahora voy a añadir una capa. Es la capa donde va a estar el cartel. Me vengo aquí abajo y añado una capa que está vacía. Y ahora viene la magia de Photoshop. A esta capa le voy a aplicar un filtro. Concretamente me vengo aquí a filtro y escojo el filtro de punto de fuga o vanishing point si lo tenéis en inglés. Se me abre una interfaz nueva y puedo ver la imagen igual que la estaba viendo hasta ahora. Pero sin embargo, ahí a la izquierda, aquí tengo herramientas nuevas. La que más nos importa ahora mismo es esta, porque con esta voy a definir dónde va a ir mi cartel. La cojo y tengo que definir la zona. Así que pongo un puntito aquí, utilizo esta línea perpendicular para ir recto y vengo hasta esta otra esquina, marco el tercer punto y ahora ya marco el cuarto. Si creo que no me ha quedado bien por alguna razón, pues los reemplazo un poquito. Mientras que la rejilla esté en azul, es que la cosa no está mal. Si de repente se pone amarilla o roja, es que Photoshop se está enfadando porque le parece una tomadura de pelo. No, eso no está bien. Bueno, pues lo ponemos hasta que considera que es una perspectiva aceptable y se queda en azul. Como yo voy a querer que mi texto doble la esquina, tengo que hacer algo para seleccionar esto. Y ese algo no es hacer una nueva caja aquí, es alargar esta caja. No viene aquí explicado en ningún sitio en la herramienta cómo se hace, pero se hace pulsando la tecla Control. Y al pulsar la tecla Control, si luego me pongo aquí en este puntito y lo arrastro, pues veis que la rejilla se va arrastrando. Y bueno, no acaba de acertar con ponerse donde debería estar, pero sí nos permite reemplazarlo. Así que la ajusto para que esté en los bordes exactos. Y ahora voy a seguir estirando un poco hasta el final. Si me queda bien, bien. O si no, lo reajusto un poco. Ya está. Ahora con esta rejilla aquí y esta aquí que están conectadas, eso es lo importante, ya tenemos esto listo para empezar a trabajar. ¿Qué es lo siguiente? Pues ahora nos toca
pegar el texto aquí. Acordaros que habíamos escrito el texto, seleccionado el texto y copiado el contenido de la selección. Así que ahora cuando pulse Control V, se me emplaza aquí arriba, siempre en la esquina superior, el texto que había escrito, el contenido del texto que había escrito. Y fijaros, en cuanto hago que entre el texto dentro del espacio donde había definido la perspectiva, empieza a tener sus propias propiedades. Puedo doblar la esquina y tiene ahí esa perspectiva, y en cuanto cambia de cuadrícula tiene la otra perspectiva. Yo voy a optar por dejar el Art aquí y el Museum al otro lado. Como me queda un poquito pequeño, pues pulso Control T y ahora voy a estirarlo, agrandarlo un poco. Ojo, aquí hay que hacer como en las antiguas versiones de Photoshop para todo, es decir, aquí hay que apretar la tecla mayúscula y luego estirar para que no se nos deforme la proporción. ¿Por qué en esto no lo han cambiado y en lo demás sí? Pues no lo sé, la verdad. Es un poco despistante para la gente, pero bueno, así es. Aún lo voy a hacer un pelín más grande, vuelvo a pulsar la tecla mayúscula y vuelvo a estirar y ya está. Aquí lo voy a dejar, pulso Enter y con eso regreso a la imagen. Ahora ya tengo el cartelito ahí puesto. Está en esta capa 1, que es donde habíamos aplicado la perspectiva y es donde luego pegamos el contenido de las letras. Ahora le voy a aplicar algunas propiedades de capa, las que queráis, para que quede más convincente. Hago doble clic encima de la capa que contiene las letras. Le voy a aplicar, como si fuera un bajorrelieve, una sombra interior. Así que vengo aquí y busco sombra interior, me pongo encima de ella. Estos parámetros, como ya los había probado antes, pues están bien, pero en función de cada imagen y de vuestro gusto, pues habrá que aplicar aquí unos u otros. Sí os recomiendo el modo de fusión superponer, pero siempre, por supuesto, se pueden buscar otros efectos probando y probando, porque bueno, esto no es nada más que una cuestión de gustos. Yo lo voy a dejar en superponer. Voy a volver a las opciones de fusión pulsando aquí. Voy a utilizar esto de fusionar sí para que se pueda ver la textura, porque ahora mismo las letras están tapando la textura del hormigón. Sin embargo, si me vengo aquí abajo y llevo esto un poquito para la derecha, ahora pulso la tecla Alt para separar este triángulo, conforme avanzo más hacia la derecha, pues empieza a ver toda la textura del hormigón. ¿Veis? De repente se empiezan a ver esos poros, esos agujeritos que tienen una superficie de hormigón, quedan ahí, con lo cual es más realista. Por la izquierda no voy a tocar nada prácticamente, bueno, un poquito, pero prácticamente nada. Y ya está, le doy a OK y tengo esto aquí integrado. Esta capa la tengo en normal, siempre podéis jugar con otros modos de fusión. En este caso, el normal funciona bien. Si quiero, puedo también intensificar el efecto del cartel. ¿Cómo? Pues duplicando esta capa. Si hago Control J y duplico la capa y esta otra copia de la capa la pongo, por ejemplo, en luz suave, pues tengo el color más intenso, pero no he perdido de las propiedades. Si la pongo en superponer, pues bueno, cada uno de los, lo he dejado en luz suave, cada uno de las opciones de fusión me da un efecto. Y al final tengo ya el edificio rotulado con ese título que le queríamos poner. La técnica que acabamos de ver es buena y eficiente, pero el texto no permanece editable. Si quisiéramos hacer un cambio en el texto, tendríamos que volver a empezar desde el principio para hacer todos los pasos excepto la definición de la malla de perspectiva, que esa nos seguiría valiendo. ¿Puede hacer que el texto sea editable? Pues veréis, sí se puede, de alguna manera. En este caso que he añadido Museo de Arte aquí en esta pared, si hago doble clic en la capa donde creé el texto, que veis aquí que es una capa guardada como objeto inteligente porque tiene este cuadradito, se me abre un fichero en otra pestaña diferente, que es el fichero correspondiente al texto, Museo de Arte, que es lo que allí pone. Si ahora escojo la herramienta de texto y tacho el D, suprimir, voy a grabar, le doy a guardar y me vuelvo a la imagen original, que la tengo aquí al lado. Aquí ya no pone Museo de Arte, ahora pone Museo Arte. ¿Cómo podemos conseguir esto? Pues os lo voy a enseñar porque es un truco muy bueno. Me voy a deshacer de estas capas y os lo muestro desde el principio. Primero, voy a crear el texto. Voy a escribir ahí Museo de
arte y lo parto por aquí. Ya está. Voy a darle un color diferente, más acorde con la superficie en la que se va a emplazar. Así que vengo aquí arriba, escojo un gris, por ejemplo, este me puede valer. Le doy OK a la selección de color que he hecho, le doy aquí arriba al checkmark y ya está. Tengo aquí el texto que no está en absoluto en perspectiva. Veis que cruza las líneas, no está bien emplazado. De momento tengo una capa de texto, pero ahora voy a hacer una cosa para conseguir que sea editable en cualquier momento. Me pongo encima de la capa de texto, le doy clic al botón derecho del ratón y le digo que me convierta esta capa de texto en un objeto inteligente. Lo hace inmediatamente. Ahora ya no es una capa de texto, veis que no pone aquí la T, sino que es una capa con los píxeles de Museo de Arte, pero aquí tiene el cuadradito de objeto inteligente. Eso nos va a servir para lo que tendremos que hacer. Voy a hacerla no visible esta capa por un momento. Y ahora voy a crear una capa nueva y en esa voy a aplicar el filtro de Vanishing Point, es decir, el filtro de punto de fuga. Se me abre y yo ya lo tenía definido de antes, lo hice de la misma manera que os había enseñado, utilizando las líneas que hay aquí de las piedras que me definen unas líneas perfectas y trazan la perspectiva. Puedo hacer más grande, más pequeño. Bueno, lo importante es que defináis la cuadrícula. Ya os hemos visto antes cómo se hacía. Pero ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Me voy a venir aquí arriba, a la parte izquierda, y en este símbolo de más, de menú, voy a escoger la tercera opción, una que se llama Interpretar cuadrículas en Photoshop. La selecciono. Y ahora me voy a salir de aquí. OK. Y fijaros lo que pasa. Al volver a la imagen, de repente, aquí en la imagen tengo las cuadrículas de la perspectiva. Y esto me va a servir para lo siguiente. Voy a hacer más grande la imagen para que lo veáis todo mejor en el vídeo. Yo quiero poner, como por aquí, en el centro más o menos de esto, mi texto. De momento lo voy a hacer visible y veis que está perfectamente fuera de perspectiva. Lo voy a mover, me pongo encima del texto, lo muevo donde yo quiera, como por aquí, por ejemplo. Y ahora le voy a dar a Control T para transformarlo. Voy a encajar uno de las esquinas, del cuadradito de la esquina, en una de las esquinas de la malla de perspectiva, por ejemplo en esta. Y ahora, con el botón derecho del ratón, pincho ahí encima y voy a seleccionar Distorsionar. Eso me permite mover las líneas como yo quiera. Y les voy a mover de tal manera que me encajen en la cuadrícula de perspectiva que habíamos creado. He puesto esta siguiendo esa fuga de línea recta que hay ahí, que define la piedra. También voy a hacer lo mismo con esta, siguiendo el trazo de la cuadrícula que me ha dibujado Photoshop. Y ahora lo mismo con esta otra esquina. Sigo la recta hacia abajo y ya está. Doy a Enter y voy a hacer la imagen más pequeña. Ahora sí, el rótulo coincide con la perspectiva de la imagen. Si hago no visible la capa esta donde había creado las líneas de fuga, ya tengo el rótulo aplicado con perspectiva, pero es un rótulo editable, porque si me vengo de nuevo a donde pone Museo de Arte y hago doble clic en la capa, se me abre aquí esto y, como os enseñaba antes, si aquí borro el D y el espacio y grabo, guardar y vuelvo a la imagen, ya he pasado de Museo de Arte a Museo Arte, es decir, este texto es editable. Este es un buen truco que os permitirá mantener los textos editables cuando no estáis seguros de que el texto sea el final. Diferencia, en este caso, si muevo de sitio el rótulo, no va a conservar la perspectiva. Pues hasta aquí el tutorial de hoy. ¿Que te ha gustado? Pues dale al like y pincha en el botón para suscribirte y no perderte ninguno de nuestros tutoriales.